El viento de junio llegó temprano ese año, barriendo las llanuras de Kansas como una marea invisible que se negaba a descansar. Hacía vibrar las cercas, levantaba polvo de los caminos de carretas y golpeaba las paredes de madera de la pequeña escuela situada justo más allá de Clearwater Hollow. Dentro, el polvo de la tiza flotaba a la luz del sol, y cada crujido de las tablas del suelo traía consigo el aliento del mundo exterior. June Holston estaba de pie frente a la clase. La luz de la ventana caía sobre su piel morena, sus ojos tranquilos y brillantes. Llevaba un sencillo vestido de lino gris azulado, con las mangas pulcramente remangadas hasta los codos. En su mano, un trozo corto de tiza se movía firmemente sobre la pizarra. El viento se colaba por las grietas, trayendo el olor a hierba seca, tierra y el murmullo distante de la pradera. Con los ojos fijos en la pizarra, dijo con una voz baja y cálida, suave pero lo suficientemente firme como para silenciar la sala. El viento puede esperar. La aritmética no. Los niños se inclinaron sobre su trabajo, con los lápices de madera temblando en sus pequeñas manos. En la parte de atrás se sentaba un joven, alto, de hombros anchos y bronceado por el sol. Rowan Beckett, de 19 años, había dejado la escuela hacía años para ayudar a su padre a llevar el rancho. Ahora había vuelto para terminar lo que había empezado. No se parecía en nada al resto de los alumnos. Era mayor, más callado, sus ojos profundos y distantes, como el cielo antes de una tormenta. La tiza en la mano de June se partió de repente. El chasquido la sobresaltó, y se giró justo a tiempo para encontrarse con su mirada. No duró más que un latido, pero algo en esos ojos grises hizo que su pulso flaqueara. Su mirada no era audaz, ni evasiva, sino firme, cargada, como si contuviera un significado. Ella fue la primera en apartar la vista, agarrando la tiza rota. Fuera, el viento empujaba contra la puerta. Los papeles se dispersaron por el suelo, y una oleada de risas se elevó entre los niños. June sonrió débilmente, arrodillándose para recoger las hojas una por una. Estaba acostumbrada al viento y a mantenerse serena en medio de las cosas que no podía controlar. La calma era la única armadura que tenía. Cuando sonó la campana de salida, los niños salieron como pájaros liberados, sus risas perdiéndose en el viento. June se quedó atrás, ordenando pupitres, cerrando ventanas. De lejos llegó el constante clop de los cascos, el carro del correo que pasaba por el pueblo. Se detuvo, escuchando, hasta que el sonido cesó cerca de la tienda general. Al caer la noche, el rumor ya se había extendido. En un pueblo tan pequeño, los secretos no duraban más allá del atardecer. La gente decía que la señorita Holston había recibido un paquete de Cheyenne, enviado por un hombre llamado Sterling Bancroft, un extraño. Esa noche, la tienda estaba casi vacía cuando ella llegó. Las lámparas ardían bajas, doradas contra los estantes de madera. Porter Langford, el tendero y jefe de correos del pueblo, la saludó con una sonrisa de complicidad y deslizó una pequeña caja de papel marrón atada pulcramente con bramante por encima del mostrador. «Para usted, señorita Holston», dijo, «desde Wyoming». Ella dudó, sin alcanzarlo de inmediato. Al otro lado de la sala, unas pocas mujeres que fingían mirar Calicó levantaron la vista, simulando no estar mirando fijamente. Vernon Blackwood, el herrero, se apoyó en un barril de pepinillos, frunciendo el ceño. «Gracias, señor Langford», dijo June suavemente, agarrando la caja contra su pecho antes de salir. No la abrió allí. Solo después de regresar a su pequeña cabaña detrás de la escuela la puso sobre la mesa, encendió la lámpara y desató la cuerda. Dentro, había un par de guantes de encaje blanco, delgados, delicados, y demasiado finos para que cualquiera en Clearwater Hollow pudiera permitírselos. Entre ellos, había una pequeña tarjeta con la caligrafía rizada en tinta negra. A la mujer cuya dulzura podría hacer que hasta el viento se detenga en su puerta, con respeto, Sterling Bancroft. June leyó cada palabra lentamente. La letra era hermosa, demasiado hermosa casi, su perfección, creando distancia. Ella trazó la firma con la punta del dedo y luego dejó la tarjeta. Esa noche, se sentó junto a la ventana durante un largo rato, escuchando el viento moverse a través de los árboles, el débil aullido de los lobos en algún lugar lejano.
Dentro de ella no surgió alegría, solo una tranquila inquietud. Algo curioso, cauteloso, como estar de pie ante una puerta entreabierta, insegura de si debía cruzarla. A la mañana siguiente, la escuela se llenó de nuevo de risas y pies arrastrándose. June intentó concentrarse en su lección. Sin embargo, cada vez que levantaba la tiza, sentía el mismo peso de alguien observándola. Cuando se giraba, los ojos de Rowan ya estaban allí. En esa polvorienta habitación llena de luz dorada, el silencio se acumulaba a su alrededor. No se pronunciaron palabras, pero en esa quietud, June lo entendió. Algunos vientos no vienen de la pradera, surgen de dentro, y una vez que lo hacen, nada permanece quieto por mucho tiempo. Las cartas comenzaron a llegar con regularidad. Cada semana, el carro del correo se detenía en la tienda general, y Porter Langford le entregaba a June un sobre blanco ribeteado con hilo dorado, junto con una mirada que flotaba entre la curiosidad y la lástima. Cada carta llevaba la misma firma: Sterling Bancroft Toft, un hombre que nunca había puesto un pie en Clearwater Hollow, pero que de alguna manera parecía conocer su vida con un detalle asombroso. Escribía sobre los vientos que barrían las llanuras, sobre la enseñanza como si fuera plantar fe en tierra estéril. A veces adjuntaba pequeños regalos, un cuaderno encuadernado en cuero, una pluma estilográfica fina, una vez incluso un pañuelo de seda, ligero como un suspiro. Las palabras eran tiernas, elocuentes e inquietantemente suaves. Ella las leía más de una vez antes de doblarlas pulcramente, guardando cada una en el cajón de madera como si almacenara un secreto destinado solo para ella. Pero cuantas más cartas llegaban, más profundo se hacía el silencio. Dentro de June, algo inestable se agitaba, una lucha silenciosa entre la esperanza y la duda, entre lo que era apropiado y lo que no lo era. Fuera, Rowan Beckett se quedaba después de clase todos los días. Hablaba poco, pero sus manos nunca estaban ociosas. Una bisagra que chirriaba la arreglaba, una tabla suelta del suelo, la clavaba firmemente. Un pupitre torcido, lo enderezaba con calma precisión. Cada tarea que tocaba, la hacía con una paciencia tranquila, que parecía tan sólida como la tierra misma. Más de una vez, June le dijo que no necesitaba quedarse. Él solo sonreía un poco y decía: «Mi padre solía decir que un hombre debe terminar lo que empezó. Dejé la escuela una vez. Solo estoy cumpliendo una promesa conmigo mismo». Esa sonrisa, sencilla, modesta, de alguna manera hacía que el aire entre ellos fuera más pesado, lleno de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, la lluvia llegó fuerte y repentina. Los niños ya se habían ido. Solo quedaban ellos dos. La luz gris se filtraba por la ventana empañada y las gotas de lluvia tamborileaban contra el techo de hojalata como un segundo latido del corazón. June estaba en su escritorio apilando libros. Rowan estaba arrodillado junto a una silla rota, martillo en mano. Cada golpe del clavo hacía que su corazón se sobresaltara al mismo ritmo. Él habló sin levantar la vista. «Dicen que tienes un pretendiente en el pueblo. Los rumores viajan más rápido que la verdad», dijo ella en voz baja. «¿Y si fuera cierto?» Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban lo suficientemente cerca como para que ella viera la lluvia atrapada en sus pestañas. «Entonces, no le concierne a uno de mis alumnos». Una pausa. Luego él sonrió. Una leve sonrisa agridulce. «Tal vez no, pero a veces un hombre solo quiere ver feliz a alguien, aunque no sea él quien esté a su lado». Las palabras hirieron de forma sutil pero profunda. Esa noche, llegó otra carta, la más dulce hasta el momento. «Pienso en tus manos, en tu mirada tranquila, y sé que he encontrado una pieza rara en medio de los vientos, firmada como siempre. Sterling Bancroft Toft». June la dejó, sus ojos se desviaron hacia la ventana. Afuera, Rowan llevaba su caballo hacia el granero, empapado hasta los huesos. Por un breve momento, la luz del porche iluminó su rostro, joven, bronceado, honesto, tan diferente al hombre refinado que ella imaginaba a partir de las cartas. Algo dentro de ella cambió. Una parte de ella todavía se emocionaba con las palabras de Sterling, pero otra parte se hundía, pesada con la sensación de que algo no encajaba del todo entre el hombre de la tinta y el hombre de la
Lluvia. A la mañana siguiente, Rowan llegó temprano. Colocó un pequeño ramo de flores silvestres en su escritorio, unas moradas del borde del camino, pétalos ligeramente magullados, humildes pero sinceras. Para usted, dijo. Sin motivo. Simplemente parecían del color de su vestido. June se quedó paralizada, sus dedos rozando los tallos. Una voz interior quería regañarlo. Sin embargo, otra parte no podía hacerlo. La calidez persistía. Ese día, su voz de profesora fue más baja, más lenta, como si llevara algo pesado detrás de cada palabra. Cuando la clase terminó, Rowan limpió la habitación como de costumbre. En la puerta, se detuvo y dijo suavemente: «Sabe, si un hombre ama de verdad a alguien, debería dejarla ver su rostro». June se giró, pero él ya se estaba yendo, su figura desvaneciéndose en el polvo y la luz del sol. Las palabras se quedaron, simples, honestas, inquebrantables. Y por primera vez, June se preguntó, ¿quién era realmente el hombre detrás de esas cartas? La primera lluvia de verano llegó sin avisar. En un momento, el cielo de Kansas estaba dorado y abierto, y al siguiente, nubes oscuras rodaron, densas y bajas, rizándose como humo sobre las llanuras. El viento cambió, trayendo el olor húmedo de la tierra y la hierba salvaje. Y en cuestión de minutos, la lluvia cayó con fuerza, tamborileando contra el viejo techo de hojalata de la escuela. Los niños gritaron, mitad miedo, mitad deleite. June se apresuró a cerrar las ventanas, evitando que el agua se derramara dentro. Los más pequeños se apretaron contra el cristal, observando cómo las gotas de lluvia cortaban la luz gris. Sus risas se mezclaron con el ritmo de la tormenta, una música cálida y caótica, algo raro en sus días de enseñanza tranquilos y solitarios. Cuando la lluvia no mostró signos de detenerse, suspendió la clase antes de tiempo. Los niños corrieron hacia el pueblo, con las capas empapadas y ondeando al viento. Pronto solo quedaron dos. Dentro, la maestra y Rowan Beckett, esperando que ella hablara primero. «Debería irse a casa antes de que el camino se convierta en barro», dijo ella. Un trueno rodó a lo lejos, profundo y lento. Rowan se encogió de hombros, una leve sonrisa asomando en su boca. «Vivo en un rancho, señora. El barro es algo de todos los días». Se movió para ayudarla a apilar sillas y correr las cortinas. La niebla cálida se coló por la entrada, trayendo consigo el aroma terroso de la lluvia, el polvo de tiza y la madera mojada. Trabajaron en silencio. El arrastre de las sillas, el goteo constante de su abrigo, la quietud entre ellos. Todo se sentía demasiado cerca, demasiado inmóvil. Hubo pequeñas pausas cuando él se inclinó para recoger un libro caído, cuando ella se hizo a un lado demasiado tarde, y sus hombros se rozaron. Cada vez su respiración fallaba un poco. La puerta se abrió de golpe. Vernon Blackwood, el herrero y el hombre que todo el pueblo sabía que estaba cortejando a la maestra, llenó el umbral. La lluvia caía a cántaros detrás de él, su abrigo goteaba. Una mano agarraba un maltratado ramo de flores silvestres, golpeadas por el viento. «¡Señorita Holston!», gritó por encima del aguacero. «Le he traído algo. Pensé que podría». Antes de que pudiera terminar, su bota resbaló en el suelo mojado. Cayó de bruces con un golpe sordo, las flores esparciéndose como plumas rotas. La risa de Rowan se le escapó antes de que pudiera contenerla. June se cubrió la boca, pero la risa también la atrapó a ella. Brillante, desprevenida, real. Hacía tanto tiempo que no se escuchaba reír así. Rowan se inclinó para ayudar al hombre a levantarse mientras Vernon, con el rostro rojo y farfullando, murmuraba: «Suelo resbaladizo. Eso es todo. No le dé importancia». «No», dijo June suavemente, aún sonriendo. «Gracias por las flores». Vernon asintió torpemente y se fue, arrastrando consigo la mitad de la tormenta, dejando un rastro de huellas fangosas, y el débil olor a hierro en el aire. Cuando el sonido de sus botas se desvaneció, el silencio se instaló de nuevo. Rowan la miró entonces, algo diferente en sus ojos, más suave, más cercano. Ella intentó apartarse, pero él extendió un pañuelo áspero. Se mojó con la lluvia, murmuró casi en un susurro. June vaciló. La tela era gruesa, remendada en los bordes.
Sus manos estaban con cicatrices, cubiertas de polvo pero cálidas. Ella lo tomó. Sus dedos rozaron los de él. El contacto fue breve, más ligero que un suspiro, pero los detuvo a ambos. Afuera, la lluvia continuaba. La lámpara de aceite parpadeó, arrojando un resplandor pequeño y tembloroso sobre sus rostros, con los ojos oscuros y húmedos, reflejando la tormenta más allá del cristal. Ella se secó la frente rápidamente, le devolvió el pañuelo, y dijo en voz baja: «Gracias, Rowan». Él asintió, su mirada aún fija en ella. El tiempo se estiró. La lluvia se suavizó hasta convertirse en un zumbido. El viento susurrando a través de las grietas en las paredes. La luz se derramó sobre la mesa, la curva de su hombro, los papeles secándose en el escritorio. Luego él habló, su voz baja y firme. «Debería sonreír más. Cuando lo hace, toda la habitación cambia». June se dio la vuelta, fingiendo no escuchar, pero sus labios temblaron en una leve sonrisa. No intentó esconderla. Cuando la tormenta pasó, Rowan volvió a poner las sillas en orden. Revisó las ventanas por última vez. En la puerta, semioculto por la luz menguante, dijo: «Vendré temprano mañana. Arreglaré el porche antes de que vuelva a gotear». «No hay necesidad», respondió ella. «Lo haré de todos modos», dijo él, amable pero firme, su tono suave como la lluvia que amainaba afuera. La puerta se cerró detrás de él. June se quedó quieta, escuchando el sonido de sus botas desvanecerse en los charcos y la distancia. Esa noche, cuando regresó a casa, una nueva carta la esperaba en su mesa, sellada desde Cheyenne. «Señorita Holston, he esperado demasiado para verla. Si el señor lo permite, iré a Kansas antes de que termine este mes. Deseo conocer a la mujer que ha aquietado el corazón inquieto en mí». Firmado, como siempre, Sterling Bancroft. June la leyó una y otra vez, la inquietud revolviéndose en su interior. Afuera, la lluvia se había reducido a una llovizna suave. El viento susurraba a través de los aleros como una voz lejana, tierna, pero cargada de advertencia. Algo se acercaba, algo que cambiaría ese verano para siempre. Esa mañana, cuando June abrió la puerta de su pequeña casa de madera, encontró a Porter Langford, el jefe de correos, esperando con una pequeña caja en sus manos. «Un paquete de Cheyenne, señorita Holston», dijo. Un atisbo de curiosidad se ocultaba detrás de su sonrisa educada. June le dio las gracias, firmó el recibo y volvió a entrar. Se sentó a su mesa, mirando la caja de papel marrón atada pulcramente con bramante. Sus dedos temblaron mientras desataba el nudo. Dentro había un delgado anillo de oro engastado con una pequeña piedra que captaba la luz como una gota de rocío. Debajo del envoltorio descansaba una carta escrita con la elegante letra que ella conocía demasiado bien. «Mi querida June, he esperado demasiado para llamarte mi esposa. Aunque los negocios me impiden viajar a Kansas, deseo proceder con nuestra boda. He autorizado a mi padre a ocupar mi lugar según la costumbre occidental. Ponte este anillo si aceptas. Vendré tan pronto como todo esté arreglado. Sterling Bancroft». June leyó la carta una y otra vez. Su corazón se encogía entre cada línea. Una propuesta sin un rostro. Un matrimonio prometido por un hombre cuya mano ella nunca había tocado. Todo el día no pudo concentrarse en la lección. Los niños recitaban y garabateaban en sus pizarras, pero su voz sonaba lejana, como si la hablara otra persona. Cuando sonó la campana, no se movió. La luz de la tarde brillaba sobre el anillo que yacía en su escritorio. Rowan Beckett fue el último en irse. Se detuvo, a punto de decir algo, pero sus ojos se fijaron en el anillo. Un momento de silencio transcurrió. Ella no dio explicaciones. En cambio, cerró la mano alrededor de él. Los labios de Rowan se apretaron. «Felicidades», dijo en voz baja, y se dio la vuelta. Sin embargo, en esa breve mirada, ella vio algo en sus ojos. No celos, sino pérdida. Cuando la puerta se cerró, June se quedó inmóvil. El dolor dentro de ella era más agudo que cualquier palabra que Sterling hubiera escrito. Esa noche, Clearwater Springs bullía de susurros. En el salón, en la tienda de vestidos, en los escalones de la iglesia, las voces decían: «La señorita Holston se casa».
¿Con quién? Dicen que es rico, posee ganado en Wyoming. O tal vez la están engañando. Esas palabras se movían como el viento, deslizándose por cada grieta, rizándose bajo sus aleros. A la mañana siguiente, fue a ver al reverendo Greeley. Él leyó la carta con atención y luego suspiró. Las bodas por poder no están mal, señorita June, pero son extrañas. La vida matrimonial no debería comenzar con la palabra sí. Simplemente temo haber sido una tonta, murmuró ella. No, dijo él en voz baja. Simplemente estás sola. La verdad de esas palabras la siguió a casa. Esa tarde, se probó el anillo. El sol se coló por la ventana, brillando contra su piel morena, haciendo que el oro resplandeciera más que la llama de la lámpara. Lo miró, luego a sí misma en el espejo. No alegría, no miedo, solo un vacío que no podía nombrar. Afuera, Rowan refrenó su caballo junto a la cerca. No la llamó, solo miró, su mirada llena de palabras que nunca pronunciaría. El viento se levantó, arrastrando polvo por el camino hacia la iglesia. A través de la pradera, la tormenta se acercaba, y en el pequeño y tranquilo manantial, el pueblo estaba a punto de presenciar una boda que nadie podría entender. Ese sábado por la tarde, el aire sobre Clearwater Springs era denso por el calor y el olor a hierba quemada. La campana de la iglesia sonó, larga y solemne, resonando a través de la pradera. Todo el pueblo salió, no porque creyeran en el amor, sino porque les encantaba tener algo de qué hablar. Se apiñaron en la pequeña capilla blanca, vestidos con sus mejores galas, con los ojos brillantes con el tipo de emoción que la gente reserva para el escándalo. Para ellos, esto no era una boda, era teatro. June Holston entró en silencio, su vestido azul pálido temblando contra sus rodillas, sus manos temblorosas, pero su espalda recta. Llevaba guantes de encaje y una horquilla de plata, cada pieza un regalo del hombre con el que estaba a punto de casarse. No miró a la multitud. Sus ojos permanecieron fijos en la cruz donde el reverendo Greeley estaba con su Biblia abierta. «La novia está aquí», dijo con gravedad. «Esperamos al representante del novio». Las puertas se abrieron. Un hombre de hombros, anchos y cabello canoso, se adelantó y se inclinó ligeramente. Su voz era firme, resonando a través del silencio. «Soy Thomas Becket, el padre del novio». Las palabras golpearon la sala como un latigazo. Una ola de susurros recorrió los bancos. Todos conocían el nombre Becket, la familia de rancheros al sur del pueblo donde el joven Rowan Becket a menudo trabajaba la tierra. June parpadeó, insegura de si había escuchado correctamente. ¿El padre de quién? El señor Becket miró a su alrededor, el peso de la confesión, encogiendo sus hombros. «Señorita Holston», dijo en voz baja, «el hombre que le envió esas cartas, el que firmó como Sterling Bancroft, es mi hijo». Por un instante, el mundo se detuvo. Luego vinieron los jadeos, los murmullos, las risas dispersas, el chico de su clase, la maestra y su alumno. «Señor, ten piedad. Nunca he visto tanta vergüenza». June se quedó inmóvil. El ruido a su alrededor se desvaneció hasta que solo pudo escuchar el latido de su propio corazón. Ella miró el anillo de oro en su dedo. La luz de la lámpara lo golpeó con frialdad. Lentamente, se lo quitó. Se le escapó de la mano, golpeando el suelo de madera con un sonido suave y penetrante. El reverendo Greeley cerró su Biblia. «Señorita Holston», dijo con dulzura, «¿desea detener la ceremonia?» Ella no dijo nada. Se dio la vuelta, caminando por el pasillo a través de un mar de rostros, compasivos, críticos, curiosos, todos ellos observándola. Afuera, el cielo se abrió. La lluvia cayó con fuerza, oscureciendo su vestido y esparciendo manchas. El viento le arrancó el velo, enviándolo a retorcerse en la tormenta. En los escalones de la iglesia estaba Rowan Becket. Sin traje, sin boutonnière, solo un muchacho de 19 años con un rostro pálido y afligido, ella se detuvo ante él. La lluvia caía a cántaros entre ellos, tamborileando sobre la tierra. «No estaba destinado a que te enteraras así», dijo, con la voz temblorosa. «Iba a decírtelo, después de la boda». Los ojos de June se encontraron con los suyos. Ya no estaba enojada, solo vacía.
¿Por qué? Porque sabía que nunca me mirarías de la misma manera, susurró. No como un hombre, no como alguien digno. Solo quería una oportunidad, una sola oportunidad para demostrarte lo que valía. Su mano se apretó con fuerza. Nunca quise herirte, June. Ni una sola vez. Ella negó con la cabeza, la lluvia mezclándose con las lágrimas. Pero lo hiciste. Y con eso, ella se dio la vuelta. La multitud se apartó mientras ella pasaba, el barro succionando sus zapatos, su falda empapada y pesada con agua. Nadie habló, solo el viento, el trueno y el sonido de sus pasos alejándose de la iglesia. Lentos, firmes, inquebrantables. Rowan se quedó donde ella lo había dejado, empapado y temblando como si la tormenta hubiera despojado al mundo. En el suelo, el anillo de oro yacía medio enterrado en un charco, su brillo desvaneciéndose, la última luz tragada por el cielo, que se oscurecía. Durante 3 días, June no salió de su puerta. La pequeña habitación detrás de la escuela se hizo pesada con el aire húmedo y un silencio lo suficientemente espeso como para ahogarse. Los ramos que alguien había enviado yacían marchitos sobre la mesa, sus pétalos curvándose hacia adentro, mientras sus comidas permanecían intactas y frías. Afuera, el pueblo seguía zumbando como una herida que se negaba a sanar. Cada vez que el viento llevaba voces débiles a su ventana, ella sabía que estaban hablando de ella. La maestra engañada por las cartas de amor de su propio alumno. El miércoles por la noche, llegó la lluvia. Gotas espesas golpearon el techo, nítidas contra los cristales de las ventanas, marcando un ritmo que se hacía eco en su corazón. June estaba sentada junto a la lámpara de aceite cuando un golpe sonó en la puerta. Suave al principio, luego más fuerte. Ella dudó. Luego vino la voz, baja, familiar. June, soy yo. Su pecho se tensó. Se levantó lentamente, su mano agarrando el pestillo. Cuando abrió la puerta, Rowan Beckett estaba allí, completamente empapado, con una canasta tejida en sus brazos. La lluvia azotaba su espalda, el viento le revolvía el pelo mojado en los ojos. Traje algo de comida, dijo, con la voz áspera y ronca. Mi madre siempre decía que cuando alguien está sufriendo, no hay que dejar que pase hambre. Los ojos de June cayeron sobre la canasta, el débil calor del pan que se derramaba en el aire frío. Deberías irte, dijo ella sin rodeos. No necesito nada. Él asintió pero no se movió. El viento aumentó, levantando la cortina detrás de ella. Un rayo brilló blanco en su rostro. Y un momento después, un trueno resonó, profundo y violento. La lluvia se hizo más intensa, empujándolos a ambos contra el umbral. El instinto la hizo agarrar su manga y tirar de él hacia adentro antes de que la tormenta pudiera tragárselos a ambos. Se quedaron parados en la pequeña habitación, sus respiraciones ruidosas contra el techo que golpeaba. Rowan dejó la canasta. El agua goteaba de sus mangas. No estoy aquí para pedir perdón, dijo, su voz temblando. Solo necesito que sepa, nunca quise convertirla en el hazmerreír de nadie. June se cruzó de brazos, forzando su voz a mantenerse calmada. ¿Y esperas que crea eso después de una docena de cartas escritas bajo un nombre falso? Lo hice porque no tenía otra manera, dijo él, sus palabras rompiéndose contra el sonido de la lluvia. El primer día que vine a clase, supe que nunca me verías de verdad. Solo soy un peón de rancho, un muchacho sin nada más que manos callosas. Quería que me vieras como un hombre, aunque solo fuera a través de las palabras. Ella desvió la mirada. ¿Y pensaste que el engaño haría que eso sucediera? Pensé que si leías las cartas antes de saber quién era yo, podrías escuchar mi corazón. No mi nombre, ni mi edad. Él se acercó, su voz bajando. Te amo, June. Me encanta la forma en que lees a los niños. La forma en que tu voz se suaviza cuando enseñas. Incluso, la forma en que nunca me sonríes. Solo quería una oportunidad. Ella no dijo nada. La ira dentro de ella se aflojó, reemplazada por algo más profundo, enredado, cansado e inestable. Me hiciste parecer una tonta, susurró, las lágrimas cortándole las mejillas. Me hiciste dudar de mí misma. Rowan inclinó la cabeza. Lo sé.
Y si pudiera quitarte ese peso, lo haría. La tormenta se hizo más fuerte, haciendo vibrar las persianas. Estaban a solo unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que un toque pudiera deshacerlo todo. Finalmente, June tomó aliento. Su voz temblaba, pero era clara. Necesito tiempo. Vete a casa, Rowan. Él asintió lentamente, el arrepentimiento parpadeando en sus ojos. Buscó su sombrero. Esperaré, dijo, el tiempo que sea necesario. Abrió la puerta. El viento rugió, apagando la llama de la lámpara. Su sombra se desvaneció en la lluvia, luego dobló la esquina, tragada por la tormenta. June se quedó en la oscuridad, una mano agarrando el borde de la mesa. La habitación estaba en silencio de nuevo, excepto por la lluvia interminable y el dolor vacío que se colaba en su respiración. Pero en algún lugar muy dentro, bajo el aullido de la tormenta, ella supo que algo dentro de ella había cambiado en silencio, peligrosamente, y por mucho que lo intentara, ya no podía llamarlo quietud. Los rumores en Clearwater Springs viajaban más rápido que el viento. Al amanecer, todo el pueblo conocía la historia de la maestra que fue engañada para casarse por las cartas de amor de su alumno. Desde la tienda general hasta la costurera, desde el Silver Dollar Saloon hasta la pequeña iglesia al final de la calle Mayor, todos tenían su propia versión. Cada una estirada y retorcida para hacerla más emocionante. Debe haber estado loca para creer esas cartas. O tal vez lo supo todo el tiempo y siguió el juego. Pobre cosa. O tal vez se lo merece. Es difícil saberlo. Esas palabras flotaban a través de cada ventana, se aferraban a June como el polvo que ninguna cantidad de cepillado podía eliminar. Cuando caminaba por la calle, la gente miraba. Algunos asentían cortésmente, otros se daban la vuelta. Incluso los niños, los mismos a los que había enseñado a leer, a cantar, comenzaron a desaparecer de la clase. Sus padres decían que era temporada de cosecha, pero June sabía la verdad detrás de sus excusas. Las mañanas eran más tranquilas ahora. Su voz resonaba a través de los bancos vacíos. El raspado de la tiza en la pizarra sonaba hueco. Aún así, ella enseñaba palabra por palabra, lección por lección, como si la rutina misma pudiera evitar que su corazón se rompiera. Al mediodía, regresaba a la casita detrás de la escuela. El aire llevaba el olor a tierra mojada, y en el umbral de su puerta, a menudo encontraba una pequeña canasta de pan caliente. Dentro había patatas asadas, una tira de carne ahumada y una nota garabateada con letra áspera. Solo 2 palabras. Come esto. No necesitaba adivinar quién lo dejó. Nunca había un nombre, nunca un golpe, pero ella lo sabía. Cada pocos días, aparecía algo más afuera de su puerta. Un atado de leña, una bobina de cuerda nueva, un tarro de miel o verduras frescas de algún campo. Nunca lo vio traerlos, pero las huellas de sus botas en el barro siempre lo delataban. Esa noche, la lluvia comenzó de nuevo, fina, constante, implacable. June se quedó junto a la ventana, levantando ligeramente la cortina con los dedos. A través del desenfoque de la lluvia, lo vio. Rowan Beckett estaba de pie junto a la cerca. Su camisa estaba empapada, sus hombros caídos, su cabello pegado a la frente. No la llamó. No se acercó. Simplemente se quedó allí, frente a su casa como si hablara con sus ojos, palabras que la tormenta nunca podría transmitir. June contuvo el aliento. Una parte de ella quería abrir la puerta, decir algo, lo que fuera. Pero la vergüenza y el dolor se envolvieron fuertemente a su alrededor como alambre. Sus manos se quedaron quietas. Luego él se dio la vuelta. Su figura se difuminó en la lluvia, su paso lento, pero inquebrantable. Cuando se hubo ido, June se quedó junto a la ventana. Un dolor agudo floreció en su pecho, no ira, sino algo más suave. Algo que la hizo presionar la palma de su mano contra su corazón, solo para sentir que todavía latía. Esa noche, se sentó junto a la ventana con la lámpara encendida. Afuera, el viento susurraba a través de los aleros. La lluvia golpeaba un ritmo constante en el techo. June pensó en lo que él había dicho esa noche de tormenta. Solo quería que me vieras. Por primera vez, se preguntó si debajo de todas esas mentiras torpes había habido algo real. Torpe, juvenil,
sin forma, pero lo suficientemente honesto como para mantenerlo de pie bajo la lluvia, vigilándola desde la distancia. Apagó la lámpara y salió al porche. La lluvia era suave, fresca contra su piel. El aire olía a tierra y pino. En ese momento de quietud, June Holston, una vez orgullosa, una vez inquebrantable, sintió que algo se agitaba dentro de ella. Un hilo frágil temblando como una cuerda de arpa tocada por el viento. Y entonces entendió. No lo había perdonado. Aún no estaba lista. Pero en algún lugar profundo de su interior, su corazón había comenzado a escuchar el sonido de sus pasos de nuevo. Después de ese día, Rowan no envió más cartas, ni explicaciones, ni disculpas, ni promesas. Simplemente trabajó en silencio, constantemente, como si cada pequeño acto de reparación fuera una forma de expiar lo que las palabras nunca podrían enmendar. Cada mañana, cuando June abría su puerta, algo había cambiado. Una sección de cerca reemplazada, el porche con goteras arreglado, los escalones ya no chirriaban. Incluso el viejo pozo, donde antes se esforzaba por sacar pesados cubos, ahora tenía una cuerda nueva, lisa y fuerte. Nunca dejaba una nota. Solo huellas en el suelo que conducían de vuelta al rancho Beckett. El pueblo siguió susurrando durante un tiempo, pero lentamente, a medida que la gente veía su lámpara encendida de nuevo por la noche, la veían volver al mercado. Veían que el color volvía a su rostro. Se detuvieron. Las viejas historias se desvanecieron, como lo hacían todas las cosas en Clearwater Springs. Una mañana, a finales del verano, June abrió la puerta y se quedó paralizada. Ante ella, en el trozo de tierra que siempre había sido salvaje y desnudo, una hilera de flores moradas se mecía suavemente con el viento. Ásteres silvestres, de la misma clase que ella había mencionado una vez al pasar esa primavera. Si alguien puede cultivar esto en la tierra de Kansas, creería que tiene magia. Se arrodilló. La punta de sus dedos, rozando los pétalos. Eran frágiles, temblorosos, imposiblemente vivos. A lo lejos, escuchó el sonido de cascos. Rowan pasó cabalgando, sin detenerse. Pero sus ojos se encontraron con los de ella por un momento fugaz, como si esperara algo. Esa tarde, June caminó hasta el rancho Beckett. Cuando él la vio en la puerta, dejó caer el martillo, su rostro dividido entre la sorpresa y la esperanza. ¿Le gustaría cenar?, preguntó ella, su voz apenas por encima del viento. La cena transcurrió en su mayoría en silencio. Solo el suave tintineo de los tenedores, el crujido de la leña, el murmullo bajo de la tormenta muy lejos. No necesitaron muchas palabras. El espacio entre ellos, antes tan amplio como una pradera, había comenzado a cerrarse en silencio. Cuando ella se acercó para servir más agua, sus manos se rozaron. Él no se apartó, ella tampoco. La luz de la lámpara brilló dorada contra sus rostros, frágil, pacífica, como algo recién reparado. «No tenías que hacer todo eso», dijo ella en voz baja. «No tenías que arreglar el porche, ni remendar el techo, ni plantar flores». Rowan levantó la vista. Sus ojos, grises, eran firmes, profundos como la tierra empapada por la lluvia. «Una vez dijiste que si el amor era real, debía probarse todos los días». Hizo una pausa. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Solo estoy haciendo lo que dijiste». Las palabras eran simples, pero golpearon algo dentro de ella que había estado quieto durante mucho tiempo. June lo miró por un largo momento. Toda la ira, el dolor, el orgullo, como la escarcha derritiéndose lentamente a la luz del sol. Finalmente, susurró: «Si el amor es real, pruébalo todos los días». La voz de Rowan era baja, segura. «Ya lo estoy haciendo». Él extendió la mano, dudó por un instante, y luego tomó la de ella. Esta vez, ella no se apartó. Su respiración llenó la pequeña habitación, lenta, desigual, viva. No fue impulsivo ni imprudente. Fue algo más profundo. Dos almas cansadas encontrándose de nuevo, después de demasiado silencio. Él levantó una mano temblorosa, rozando su mejilla. La calidez de su palma hizo que su pulso se acelerara. Él se inclinó más cerca, sus labios se encontraron con los de ella, tentativos al principio, luego seguros, como una verdad largamente silenciada,
pero siempre conocida. La lámpara de aceite parpadeó, la luz bailando a través de las paredes. Afuera, el viento se calmó. Solo estaban ellos y el ritmo lento de dos corazones que encontraban el camino de regreso el uno al otro. Esa noche encontraron la paz, no a través de votos, sino a través de la tranquila creencia de que el amor, cuando es verdadero, puede sanar lo que alguna vez estuvo roto. Al amanecer, el sol salió temprano. La puerta estaba entreabierta. La calidez del sueño todavía se aferraba a la habitación. Una delgada manta había caído al suelo, y la brisa que se colaba por el umbral llevaba el aroma a ásteres silvestres, suave, duradero y nuevo, el tipo de aroma que perdura mucho después de que una tormenta ha pasado. La mañana de otoño extendió una luz dorada sobre los campos, cálida como la miel. June se despertó con el sonido de un golpe y la voz de Rowan llamando desde el porche. «Ven conmigo. Tengo algo que mostrarte». Ella abrió la puerta y la luz del sol se derramó, llevando el olor a hierba seca y polvo. Rowan estaba allí, con las mangas remangadas, sus ojos brillantes con algo tácito. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «Ya verás». Caminaron uno al lado del otro hacia el rancho Beckett. La pradera se extendía a su alrededor. La hierba alta rozaba su falda mientras el viento susurraba a través de ella. El sol estaba bajo, derramándose sobre sus hombros, suavizando todo lo que tocaba. Cuando llegaron a los establos, June se detuvo. El olor a cuero, heno y sudor de caballo llenó el aire. Parpadeó sorprendida. «¿Por qué me trajiste aquí?» «Para ver a Clementine otra vez». Ella se paralizó. En el establo de la esquina estaba una yegua castaña, con la cabeza girándose al sonido de su nombre. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz del bar-yegua. «Sol». «¿El caballo que Sterling envió?», preguntó June, su voz casi un susurro. Rowan asintió. «Ella sigue siendo tuya. Solo la he estado cuidando para ti». June se acercó, su mano rozando el cálido cuello del caballo. Clementine bajó la cabeza, presionando suavemente contra su palma como si recordara. Algo espeso e indescriptible se levantó en el pecho de June. Pensó en las cartas, los regalos, las mentiras, y de repente comprendió que en algún lugar debajo de todo había habido algo verdadero. «Una vez dijiste que querías aprender a montar de verdad», dijo Rowan en voz baja. «No como las damas del pueblo. Correcta y tiesa. Yo podría enseñarte». June sonrió débilmente. «Y si me caigo, entonces te atraparé». Él la ayudó a subir a la silla, sus manos firmes y cuidadosas en su cintura. Cuando Clementine comenzó a moverse, el mundo se inclinó. El viento se precipitó contra su rostro, su cabello se levantó, su corazón se aceleró con una emoción que no había sentido en años. «Mantén las riendas sueltas», dijo Rowan, caminando a su lado, su mano descansando ligeramente cerca del hocico del caballo. «No intentes controlarla. Solo confía». June hizo lo que él dijo. Clementine aminoró la marcha y luego encontró un ritmo uniforme. June exhaló. Una pequeña sonrisa temblorosa cruzó sus labios. Pero entonces, sin previo aviso, la yegua se detuvo en seco y giró. June soltó un jadeo de sorpresa, y antes de que pudiera caer, los brazos de Rowan la atraparon, atrayéndola cerca. Se estabilizaron juntos, hombro con hombro, aliento con aliento. El espacio entre ellos se desvaneció, reemplazado por el sonido de dos corazones acelerados. June rió suavemente, su voz temblorosa. «Te dije que me caería. Y te dije que te atraparía», dijo él, devolviéndole la sonrisa. Una brisa pasó, rozando su cabello contra su mejilla. Por un momento, el mundo se detuvo. Las palabras que no habían dicho cobraron vida en el silencio entre ellos. Sin disculpas, sin promesas, solo confianza. Siguieron practicando. June montó de nuevo, esta vez sentada más erguida, más segura. Rowan la guió con manos pacientes, palabras amables. Cada vez que lo hacía bien, él sonreía, calmado, orgulloso, sin decir una palabra. Al caer la tarde, el sol había derramado oro sobre la pradera. Cabalgaban juntos a través del campo abierto. El viento pasaba a toda prisa. El sonido de los cascos se mezclaba con el murmullo bajo de la tierra. June rió, libre, brillante, desprevenida.
El sonido se propagó a través de la hierba, y Rowan levantó la cabeza, escuchando como si fuera la música más rara que jamás había oído. A medida que el sol comenzaba a hundirse, se detuvieron en una pequeña elevación que dominaba el pueblo de abajo, ahora brillando con luz ámbar. Rowan extendió la mano para ajustarle las riendas, su mano descansando brevemente sobre la de ella. ¿Y bien?, preguntó ella, medio bromeando, medio tímida. ¿Crees que he aprendido lo suficiente? Él la miró fijamente durante un largo rato. La última luz del día se reflejó en sus ojos grises. Luego dijo suavemente, «Ahora estás empezando a ver el mundo de la forma en que yo te veo a ti». June no dijo nada. Miró hacia el horizonte, donde el sol se fundía con la tierra, donde el aire olía a hierba, a tierra y a alegría tranquila. Clementine pateó el suelo suavemente y emitió un relincho bajo y satisfecho, como si estuviera de acuerdo. Y bajo la luz menguante, June Holston supo que ya no lo veía como un estudiante, ni como el muchacho que una vez le mintió, sino como el hombre en el que finalmente había aprendido a confiar. Esa mañana, June Holston empacó las pocas cosas que poseía. Un puñado de libros, su pluma de tinta, el pañuelo que usaba en los campos. Nadie vino a despedirla. Nadie preguntó a dónde iba. Caminó tranquilamente por el camino de tierra que conducía al sur hasta que la valla blanca del rancho Beckett apareció a través de la pálida niebla matutina. Rowan estaba en el patio cortando leña. Cuando levantó la vista y la vio parada allí con una pequeña maleta en la mano, el hacha se le escapó. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «No vine a pedir nada», dijo ella antes de que él pudiera hablar, su voz tranquila y uniforme. «Solo vine a vivir una vida nueva». Él no dijo nada, solo asintió una vez, y en ese único gesto había un tipo de gratitud silenciosa. A partir de ese día, June Holston se mudó al rancho Beckett. El pueblo comenzó a susurrar de nuevo. Realmente se mudó. Sin boda. Solo viviendo juntos. Dios. ¿Qué clase de maestra de escuela hace eso? Pero a June ya no le importaba. La tormenta había pasado, y ya no temía a los truenos. Los primeros días se sintieron extraños. Se despertaba temprano, encendía la estufa, preparaba café mientras Rowan sacaba a los caballos a pastar. Hablaban poco, intercambiando solo miradas cortas a través de la niebla matutina. A veces, cuando ella lavaba los platos, él pasaba, con las manos aún ásperas y oliendo a tierra, y dejaba un manojo de flores silvestres sobre la mesa. Sin palabras, sin razón, solo regalos. Al mediodía, trabajaban codo a codo en el patio. Ella plantando verduras, él arreglando la cerca. A veces sus manos se rozaban al levantar el barril de agua. «Yo me encargo», decía él. «Puedo arreglármelas», respondía ella. Pero él todavía sostenía su mano un momento más. No para ayudar, solo para mantenerla allí. Pronto, todo comenzó a establecerse en un ritmo. Ella ya no era una invitada. Él ya no necesitaba excusas para quedarse cerca. Compartían pequeñas cosas. Un cucharón, una manta, una risa tranquila. Una tarde, después de una lluvia ligera, se sentaron en el porche mirando los campos brillar bajo el sol. «Mañana araré el campo este», dijo Rowan. «Y plantaré frijoles al lado de las flores moradas», respondió ella. Él sonrió. «Suenas como si este lugar ya fuera tuyo». June miró a su alrededor. El porche, el pozo, el suave rizo de humo de la chimenea. Luego dijo en voz baja, «Tal vez lo es». Esa noche cenaron a la luz de la lámpara, sin música, sin conversación. Solo el sonido del viento a través de la ventana y el olor a pan todavía caliente del horno. Más tarde, cuando el viento se levantó, June se puso de pie para recoger las mantas del porche. Rowan se acercó, deteniéndola con una mano en su hombro. «Déjalas», dijo. «El viento es demasiado fuerte». Ella se giró para responder, pero su mano se quedó donde estaba, firme, cálida. Ella no se movió. En el largo silencio que siguió, la luz de la lámpara cayó sobre sus rostros, tan cerca que sus alientos se mezclaron. Él dijo su nombre suavemente. «June». Solo una palabra, pero sonó como una oración. Ella no respondió. No lo necesitaba. Cuando él se inclinó y sus labios se encontraron, no hubo tormenta.
No hubo prisa, solo respiración, lenta y profunda, tan cierta como el latido del corazón de la tierra misma. Esa noche durmieron juntos, no por impulso, sino por la tranquila decisión de dos personas que ya se habían elegido. No se pronunciaron votos, no se hicieron promesas, solo latidos, el ritmo de la respiración y el leve olor a piel y viento entrelazados en la oscuridad. Afuera, la noche se puso fría. Adentro, la pequeña lámpara seguía ardiendo. Una mano se extendió en la oscuridad. Encontró otra y se aferró fuerte. Y a través de la ancha pradera de Kansas, donde una vez hubo chismes y juicios, ahora solo había una pequeña casa y dos personas en paz, unidas no por palabras, sino por la pertenencia. A la mañana siguiente, June se despertó temprano. Salió al porche. El rocío brillaba en la hierba. Detrás de ella, Rowan todavía dormía. Una suave sonrisa posada en sus labios. Se giró hacia los campos donde el sol se estaba levantando, cálido, dorado, lleno de promesas. Y por primera vez, susurró casi para sí misma. Al fin, estoy en Dora, casa. El tiempo pasó en silencio, como el viento de Kansas, nunca anunciando su llegada, pero cambiándolo todo a su paso. Una mañana a fines del invierno, el primer llanto resonó en su pequeña casa de madera, suave, frágil, pero rebosante de vida. Rowan sostuvo al recién nacido en sus brazos temblorosos como si acabara de tocar algo sagrado. June, con el pelo húmedo por el sudor, sonrió débilmente. «Tiene tus ojos», susurró. Rowan miró al bebé y luego a ella. «No», dijo suavemente. «Tiene tu corazón». Y así hubo un niño, luego dos. En los años que siguieron, el hogar Beckett se llenó de risas y del aroma a pan horneado. June todavía enseñaba en la escuela, todavía vestía sus vestidos sencillos y el pañuelo verde atado al cuello. Pero ahora, sin embargo, los niños la llamaban por dos nombres: maestra en la escuela, mamá en casa. En cuanto a Rowan, ya no era el muchacho torpe que una vez tropezó con sus propias palabras. El rancho Beckett se convirtió en una de las mejores granjas de caballos de la región. Se criaban caballos fuertes y bien entrenados, y se vendían a los estados vecinos. La gente venía a comprar, a aprender, y siempre se iba con un respeto silencioso por el hombre que una vez fue objeto de burla de todo un pueblo. Clearwater Springs también cambió. La gente todavía contaba la historia del viejo escándalo, pero su tono se había suavizado. La maestra y el muchacho, decían, convirtieron lo que era vergonzoso en algo digno de admiración. La vida se desarrolló en pequeños y tiernos momentos. Una mañana, mientras June tamizaba harina, Rowan entró del granero y la abrazó por detrás. «Cuidado con la harina», comenzó ella, pero fue demasiado tarde. El cuenco se volcó, cubriéndolos a ambos de blanco. Se miraron el uno al otro, y luego estallaron en carcajadas. El sonido se derramó por la cocina como la luz del sol. Esa tarde, sus dos hijos persiguieron al viejo perro, Barkley, por el patio. Rowan se quitó el abrigo y se unió a ellos, fingiendo perder, haciendo que los niños gritaran de alegría. June se quedó en el porche, limpiándose la harina de la falda, mirándolos, su corazón se ablandaba hasta que casi le dolía. «No te preocupes, arruinarán el jardín», bromeó ella cuando él volvió a entrar. «El jardín se puede volver a plantar», dijo él, sonriendo mientras se secaba la frente. «Pero esa risa no la recuperas una vez que se ha ido». Las noches de verano los encontraban sentados juntos en el porche, una linterna colgando sobre sus cabezas. Rowan hablaba de los nuevos caballos. June escuchaba, sus dedos entrelazados suavemente con los de él. A veces, uno de los niños se despertaba llorando, y ella los abrazaba, tarareando las canciones de cuna que una vez les enseñó a sus alumnos hace mucho tiempo. Cada estación traía cosas nuevas para plantar, cercas nuevas para reparar, flores nuevas para florecer. A lo largo de la valla blanca, los asteres silvestres, aún, crecían. Las mismas flores moradas que él había plantado años antes. Se erguían orgullosos bajo el sol, un recordatorio silencioso de que la verdad, incluso tarde, todavía puede echar raíces y prosperar. Una tarde, Rowan se sentó en los escalones con ambos niños en sus brazos. El mayor se reía mientras fingía caerse, el más joven se aferraba a su camisa y chillaba de alegría.
June miró desde su lado, sus ojos brillantes, su sonrisa suave. ¿Alguna vez te preguntas, cómo habría sido tu vida si no hubieras escrito esas cartas? Preguntó ella. Rowan la miró, su mirada suave. Probablemente seguiría siendo un peón de rancho tosco, demasiado asustado para soñar con alguien como tú. Ella sonrió. Y yo seguiría siendo una maestra solitaria, creyendo en cartas que nunca vinieron de alguien real. El viento se agitó entonces, llevando el aroma a heno y a flores silvestres. Los cuatro se sentaron allí en silencio, una perfecta quietud reposando entre latidos. Más allá de los campos, el sol se hundió bajo, pintándolo todo de dorado. Los niños corrieron por delante, persiguiéndose a través de la hierba, sus risas resonando a través de la tierra abierta. June apoyó su cabeza en el hombro de Rowan. Él se acercó, entrelazando sus dedos con los de ella. Ninguna palabra pasó entre ellos. No necesitaban ninguna. Cada promesa ya se había cumplido, no con papel o anillos, sino a través de los años que habían construido juntos, firmes y verdaderos. En el porche Beckett, bañados por el resplandor del atardecer, se sentaron lado a lado, viendo a sus hijos correr por los campos, y supieron que la felicidad nunca fue algo que se dijo en voz alta. Fue algo que se hizo tranquilamente día a día por dos personas que nunca dejaron de creer en lo que podía crecer después de la tormenta. Las noches de verano en Clearwater Springs se habían vuelto más suaves con los años. El viento ya no se precipitaba por las llanuras como antes, solo rozaba la hierba alta, llevando consigo el aroma a heno seco y la canción de los grillos escondidos en la oscuridad. La casa Beckett todavía se erguía en la misma elevación de siempre, su porche descolorido por el sol y el tiempo. Sin embargo, el cálido resplandor del interior se derramaba suavemente a través de las ventanas, proyectando una quietud sobre la tierra, como si incluso la noche se hubiera detenido a escuchar. June se sentó en su vieja silla de mimbre, una delgada manta sobre sus rodillas. Hilos plateados brillaban en su cabello oscuro bajo la luz de la lámpara, reluciendo como hebras de luz de luna. A su lado, Rowan se sentó en silencio, su complexión aún ancha, aunque sus hombros ahora se inclinaban bajo el peso de los años. Sobre la mesa entre ellos, 2 tazas de té de menta soltaban pequeños rizos de vapor, el mismo aroma que ella había amado desde que era joven. Afuera, los campos se habían vuelto de un dorado intenso. Sus caballos también habían envejecido, criaturas lentas y suaves que pastaban bajo la pálida luz de la luna. La casa estaba en paz ahora. Sus hijos eran adultos con familias propias. Venían a visitarlos a veces, trayendo risas y ruido que rejuvenecía la cocina. Pero esta noche, solo estaban ellos dos. 2 almas tranquilas después de toda una vida de viento. Rowan se giró hacia ella, su voz baja, áspera por la edad. June, ¿alguna vez te arrepientes? Ella lo miró. Esa sonrisa familiar suavizando su rostro. La misma que lo había deshecho durante décadas. ¿Arrepentirme? Repitió, sus ojos distantes. Sí, dijo finalmente, e hizo una pausa lo suficientemente larga para que el viento pasara entre sus palabras, pero solo de los días antes de que supiera quién eras realmente. Él se rió entre dientes, el sonido ronco pero cálido. Su mano descansaba abierta sobre la mesa, esperando. June miró esas manos, las mismas que una vez derramaron tinta como un muchacho nervioso, las que la habían levantado de una tormenta y la habían sostenido firmemente desde entonces. Ella colocó su mano sobre la suya, ligera pero segura. El silencio se instaló a su alrededor como una delgada manta. Ninguno de los dos habló. Simplemente escucharon el susurro del viento a través de la hierba, el suave crujido del viejo porche, el tiempo respirando suavemente entre ellos. Arriba, una delgada nube se deslizó sobre la luna, esparciendo una luz pálida y tierna sobre todo. June ladeó la cabeza. ¿Oyes eso? ¿Oír qué? El viento, dijo, sonriendo débilmente. Todavía se va y todavía regresa. Como todo lo que una vez perdimos, él asintió. Como nosotros. Un momento después, ella susurró, su voz apenas por encima de la brisa nocturna. Si no hubieras escrito esas cartas, quizás nunca habría sabido lo que se sentía ser amada de esa manera. Ser vista no como una maestra, sino como una mujer.
La mano de Rowan se apretó alrededor de la suya. Y si no me hubieras perdonado, podría haber vivido toda mi vida temiendo ser quien soy. Ambos rieron suavemente. El viento se movió a través de la hierba, llevando el débil sonido de una campana de caballo en algún lugar lejano. La pradera pareció contener la respiración, observándolos. Las dos personas a las que una vez había puesto a prueba, ahora descansaban en la calma que finalmente les había concedido. June apoyó la cabeza en su hombro. «Sabes», murmuró, «algunas mentiras nacen del amor, y algunas verdades, incluso cuando llegan tarde, todavía pueden construir un hogar». Rowan no dijo nada, solo asintió, su brazo acercándola más. Juntos se sentaron y escucharon el viento pasar hasta que se desvaneció en la tranquila noche. A lo lejos, la luz de la luna se derramaba sobre los campos, donde los asteres silvestres todavía florecían, tercos y hermosos, como el amor que habían sembrado toda su vida. Y allí permanecieron de la mano, como dos árboles viejos que finalmente habían encontrado la tierra suficientemente fuerte como para sostenerlos después de cada tormenta. Algunas historias no necesitan héroes, ni finales grandiosos, solo dos personas comunes que sobrevivieron a los rumores, la soledad y el ruido, y aún así eligieron quedarse cuando el viento se volvió suave. June y Rowan no comenzaron con gracia. Comenzaron con una mentira, una que puso al pueblo en su contra, pero a partir de ese comienzo roto, aprendieron que el amor real no está hecho de promesas. Se construye con paciencia, bondad y la prueba silenciosa de aparecer todos los días. Su historia, una vez un escándalo, se había convertido en un legado, un recordatorio de que la vida no se mide por los años que vivimos, sino por la profundidad con la que amamos en los momentos más pequeños. Un plato de sopa calentado de nuevo, una puerta reparada sin una palabra, una mano que no se aparta cuando la otra tiembla. Si alguna vez amaste demasiado tarde, fuiste incomprendido, o tuviste que empezar de nuevo, cuando alguien se apartó, entonces entenderás por qué June nunca se arrepintió de nada. Porque al final, lo que queda no es la juventud o la perfección, sino la persona que se queda a tu lado cuando no queda nada que demostrar. En el porche Beckett, rodeados de campos dorados, no hablaron del pasado ni planearon el futuro. Solo estaba el viento, el olor a heno y una pequeña risa compartida entre dos tazas de té. Todas las tormentas se habían ido hace mucho tiempo, dejando atrás solo suavidad, cálida como una manta vieja, firme como una mano que nunca se soltó. Tal vez el amor nunca nos abandona realmente. Simplemente espera a aquellos lo suficientemente pacientes para quedarse y lo suficientemente amables para ver que incluso una mentira torpe a veces puede significar te amo. Si estás viendo esto en una noche tranquila, tómate un momento para recordar quién sigue a tu lado después de que todas las estaciones han cambiado. Porque esa persona, ese es el hogar. Gracias por acompañarnos en Historia Apache. Una historia de perdón, de envejecer y de un amor que ya no necesita probarse a sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario para compartir tus pensamientos. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar el icono de la campana para que puedas sentarte con nosotros de nuevo algún día y escuchar más historias del oeste como esta. Historias de amor, tiempo y viento que sigue soplando suavemente como si nunca se hubiera ido.